Buenos días a toda la comunidad del Colegio Santa Marta. Espero que todos estén muy bien y muy atentos en el día de hoy tendremos, porque bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y es el regreso gradual y progresivo a la institución, más específicamente el plan piloto que se llevará a cabo, de modo que pues para empezar de una vez y no gastar más tiempo, veremos un video elaborado por la profe Roselena que nos dará una breve introducción a lo mencionado anteriormente. Entonces, por favor, continuamos con el video. Buenas tardes, querida comunidad Santa Marta. El día de hoy tenemos este en vivo, el cual es muy importante para resolver algunas dudas e inquietudes que tenemos sobre el regreso a clase después del 6 de julio. Por lo tanto, lo primero que hay que tener pendiente es que no vamos a volver a la presencialidad de forma normal, es decir, como antes de la pandemia. Vamos a volver en el marco de un RGPS, que es un regreso gradual, progresivo y seguro, y que va a tener en cuenta la resolución 777 del 2 de junio del año presente. Vamos a resolver algunas inquietudes y es importante que si ustedes tienen alguna duda o si les surge alguna duda escuchando las preguntas y las respuestas que vamos a dar durante el en vivo, ustedes en los comentarios puedan hacerlo y así quedar tranquilos frente a cómo vamos a volver. También es importante entender que aún estamos en pandemia, que no estamos en la capacidad de volver completamente y por eso los invitamos a ver el siguiente en vivo. Bueno, muchas gracias y para continuar les cuento un poquito cómo se llevará a cabo la dinámica y bueno, primero que todo estaremos acompañados para esta sesión con el profe Armando Gómez, el coordinador Gonzalo Rincón, la profe Juliet Natalia y el rector Manuel Vicente Espinosa y una representante de los padres, Sandra Milena Perilla. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Haremos unas preguntas, entonces alguna de las personas mencionadas anteriormente contestará y al final tendremos un espacio para preguntas del público en el que ustedes, respecto a lo que hablemos, pues pueden preguntar las dudas que tengan. Entonces, pues daremos inicio con la primera pregunta y es la siguiente. Teniendo en cuenta la infraestructura del colegio, ¿cuántos estudiantes estarán en la capacidad de asistir por cada curso y qué grados son los que harán parte de este plan piloto? Esta pregunta la responderá el profe Armando, así que eh, te escuchamos, profe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, señores padres de familia, compañeros docentes, estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. Hay muy poquitica luz porque estamos sin luz por aquí en el sector, pero espero que por lo menos se esté escuchando muy bien. Con respecto a la pregunta, les tengo que contar lo siguiente, ¿ya? De acuerdo al RGPS que diseñó el colegio y teniendo en cuenta las necesidades institucionales, solamente se pudieron habilitar 10 salones de la totalidad de salones que tenemos. ¿Por qué 10 salones? Porque los puestos que sobran en cada salón se tuvieron que almacenar o hacer un bodegaje y esos salones y esos espacios se buscaron pues de esa manera para poderlos manejar. Por las distancias y manejando el protocolo que se ha sugerido, solamente tenemos una capacidad en 4 salones para 8 estudiantes y en los 6 restantes para 7 estudiantes. Si nosotros sumamos, vamos a tener una capacidad aproximada de recibir unos 76 estudiantes, 80 estudiantes máximo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto se ajusta en lo que tiene que ver con salones, en el manejo de los corredores, de los espacios de recreación, de los baños. Allí tenemos algunas cosas que podemos manifestarles y tienen que ver con que, por ejemplo, para esos 96 estudiantes, tendríamos que hacer aproximadamente unos 8 turnos para poderlos llevar al baño. Es un factor que hay que tenerlo en cuenta porque pues el uso del baño es muy necesario para los estudiantes que van. Con respecto a los otros espacios, nosotros contamos con 2 puertas
de ingreso y salida de los estudiantes. Entonces creemos que podríamos llegar a habilitar una tercera, que es por el costado norte, a la parte de arriba, por donde salen algunos cursos de la tarde. Entonces creemos que por acceso a la institución, pues no tenemos mayor dificultad. Y para el tema de la práctica de los deportes o de la actividad física en su clase de educación física, nuestro colegio solamente podría atender grupos de 5 a 7 estudiantes también, teniendo en cuenta el espacio que se maneja en la institución. Entonces, ese es realmente el aforo que estaríamos manejando institucionalmente y con el que contaríamos. En este momento el colegio ya está totalmente demarcado en lo que tiene que ver con salones, con corredores y con acceso al colegio. Entonces podríamos decir que hasta ahí vamos bien. Donde todavía tenemos dificultades, nos llegaron unos lavamanos portátiles, no han sido instalados y hay que hacer unas adecuaciones para poder garantizar lo que se llama la ventilación cruzada. ¿Por qué hay que hacer esas adecuaciones? Porque pues las ventanas de nuestros salones son muy pequeñas y se necesita garantizar esa ventilación cruzada y se está buscando la mejor alternativa. Había una recomendación del arquitecto de la localidad que era retirar los vidrios, pero el señor rector, pensando en el bienestar de los estudiantes y los maestros, manifestaba pues que esa alternativa no era muy buena porque muy temprano en la mañana o en las horas de la tarde o cuando llueve, pues el viento que ingresa a los salones es bastante y pues eso nos podría generar algunas dificultades de salud tanto en los estudiantes como en los docentes. Entonces se está buscando una alternativa que serían las ventanas corredizas para poder garantizar esa ventilación cruzada y con esto tendríamos el colegio adecuado, con unas condiciones, yo diría, seguras, no digamos bastante, digamos seguras nomás, para poder recibir los estudiantes que llegarían a la institución. Muchas gracias y cualquier inquietud que salga, como lo decían en la dinámica de la presentación, vamos anotando las preguntas y al final les podremos ampliar cualquier pregunta. Gracias. Gracias, profe Armando. Entonces, para continuar, la siguiente pregunta la responderá el profe Gonzalo y es la siguiente. ¿Cómo estará organizada la jornada escolar? ¿A qué horas ingresan los estudiantes? ¿Qué extensión tendrá? ¿A qué hora finaliza? Y bueno, entonces te damos la palabra, profe Gonzalo. Gracias, Keren. Muy buenas noches a toda la comunidad de Santa Marta. La jornada escolar complementaria, muy importante tener en cuenta que el profe Armando hablaba del aforo y que es muy importante. Vamos a seguir continuando con el desarrollo de las guías, que son muy importantes en la parte académica para seguir con el proceso académico de todos los estudiantes. Igual se va a organizar unos grupos, ¿sí? De acuerdo, pueden ser un grupo para trabajar una vez a la semana, una vez en el día o 2 o 3 veces en la semana, los estudiantes, ¿sí? Recordemos que vamos a hacer una prueba piloto, entonces de acuerdo a eso se va a citar a algunos estudiantes, ya se les informará. El día de mañana se va a realizar una encuesta muy importante que es, digamos que es fundamental que todos los padres la diligencien para tener en cuenta todo esto y poder atender a los estudiantes dentro de la presencialidad. Algunos estudiantes, recuerden que pues tenemos un acceso de 80, digamos, estudiantes y que a medida que va pasando el tiempo, pues seguramente vamos a modificar, aumentar el número de estudiantes de acuerdo a las indicaciones obviamente, la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Se va a manejar la virtualidad también y la presencialidad, es decir, que vamos a tener esos dos componentes con algunos estudiantes. Esperamos que a medida que pase el tiempo, pues vayamos invitando más estudiantes. Vamos a manejar 3 horitas importantes donde vamos a atender ese proceso. Y pues como es una prueba piloto, la vamos a desarrollar del 6 al 9 de julio y después ya les indicaremos cómo o llamaremos o indicaremos a los padres de familia a través de estos medios o a través del correo
oficial la siguiente información para poderlos citar poco a poco gradualmente. Gracias, profe Gonzalo. Bien, continuaremos con la siguiente pregunta y la va a responder la profe Natalia y es la siguiente. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad con los que deberá contar el Colegio Santa Marta? Bueno, muy bien, muy buena tarde, comunidad Santa Marta. Deseo que todos se encuentren muy bien. Primero que todo es importante tener presente los síntomas que nosotros tenemos. Si nos sentimos de pronto enfermitos, con gripita, o no nosotros los niños, sino un abuelito, la tía, la mamá, algún familiar que esté conviviendo con nosotros, no nos sentimos bien, tenemos una gripa o de pronto hemos tenido fiebre, lo mejor es no asistir al colegio, en dado caso que decidan tomar la alternancia como la educación. Es importante quedarse en la casita, tomando todos los protocolos desde la casa. Eso como primera medida fundamental. Aislarnos si no estamos completamente bien de salud. Segundo, si vamos al colegio, es importante tener el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Lavarse constantemente las manos. Esto lo va a direccionar y lo va a dirigir la profe que esté en ese momento con los niños. El constante lavado de manos. El estar siempre con sus útiles escolares. En este caso, si no vamos a poder estar prestando nuestros útiles, sean niños o sean chicos del bachillerato, es muy importante siempre tener cada uno sus útiles y que los papitos se encarguen de cuando los niños vayan a ir a su colegio, todo esté desinfectado, absolutamente todo, y que cuenten con todos los útiles necesarios para que en el colegio no tengan que prestar nada, ¿sí? Entonces es muy importante que todos los niños utilicen y los estudiantes y adolescentes sus propios útiles y se mantengan en sus lugares. Ojo, como se decía al principio, no es un regreso a clases igual como estábamos antes de la pandemia, en el que todos vamos a poder estar juntos, jugando al mismo tiempo y en el mismo lugar. No, se llevan unos protocolos de distanciamiento. Cada estudiante va a tener su lugar, no vamos a poder estar abrazándonos, tocándonos, ni la profe, los estudiantes, ni entre los niños ni adolescentes. Siempre debe permanecer ese distanciamiento necesario desde que llegan al colegio hasta el momento de retirarse del colegio. Eso es fundamental. Y una vez los niños o los educandos lleguen a la casita, los papitos tienen la responsabilidad de coger su maletica y todos los útiles escolares y hacer el debido proceso de desinfectar. Al igual que los niños, de una vez deben lavar su uniforme, lavar la ropa que hayan llevado y bañarse ellos. Entonces, estos son protocolos de bioseguridad que hay que tener muy presentes, muy claros y que deben hacerse todos los días que se decida ir a la alternancia. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, continuaremos con la siguiente pregunta introductoria y es, la va a responder al profe Gonzalo y bueno, ¿qué responsabilidades tiene el colegio en relación con la salud de los estudiantes? En caso dado de que el estudiante pues decida asistir a la institución educativa. Entonces, profe Gonzalo, te escuchamos. Gracias. Bueno, el colegio pues está, digamos que está cumpliendo con un gran porcentaje con los protocolos de bioseguridad. Estamos atentos ahorita con la instalación de lavamanos, que pues eso ya corresponde, pues eso ya prácticamente va a estar al 6 de julio, que es el ingreso de todos los estudiantes, ya va a estar para que pues, los estudiantes hagan el primer ejercicio de lavarse muy bien las manos, que eso es un primer ejercicio importante dentro de ese proceso. En caso de que ya la profe Natalia hablaba de unas situaciones muy importantes, y es que es la responsabilidad del padre de familia también al respecto de enviar al estudiante. En caso de que surja alguna situación particular, haremos un cerco epidemiológico, es decir, identificar al estudiante de pronto que tenga algún síntoma, alguna situación, se lleva a un espacio
aislado, se llama al acudiente, se informa a la Secretaría de Salud, obviamente, y al padre de familia para que lo ponga, pues digamos que haga todo el proceso correspondiente, ¿sí? Pues nosotros también informar a los padres de familia que estaban cerca, obviamente, si es el caso, si tuvieron un poco más de relación próxima, el objetivo es que pues se debe mantener obviamente el distanciamiento. En eso tenemos muy claro y pues hay una demarcación, ya lo decía el profe Armando, hay una demarcación ya desarrollada, ¿sí? Y esos aforos son muy importantes respetarlos. Entonces, digámoslo así, el colegio pues cuenta con todas las medidas de seguridad, estamos preparándonos para pues atenderlos y recibirlos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Entonces continuaremos con la siguiente pregunta y la responderá la representante de los padres de familia, Sandra Perilla. Entonces procederé a leer la pregunta. ¿Qué responsabilidades en cuanto a protocolos de bioseguridad tendrían los padres y estudiantes que decidan hacer parte de este plan piloto? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Keren. Nosotros como padres tenemos gran responsabilidad, ya que de nosotros depende también que pues haya un entorno seguro en el colegio. Primero que todo, tenemos que brindarles a nuestros hijos o proporcionarles todo un kit de bioseguridad que incluya el gel antibacterial, que incluya o alcohol, o que incluya una toallita, que puedan llevar jabón cuando los niños tengan que ir a bañarse en las manos, darles todas las recomendaciones necesarias para que ellos puedan mantenerse aislados de los compañeritos. También recomendarles a nuestros niños que no van a ir al colegio a jugar, que no van a ir al colegio a abrazar al compañero, sino van a ir al colegio únicamente a recibir la clase y aprender. También como padres tenemos la responsabilidad de ser honestos con el colegio, que si hay alguna persona enferma con algún síntoma, si nuestro niño amaneció enfermo, de no llevarlo, ¿cierto? Porque estaríamos perjudicándonos nosotros también y a los compañeritos, a los profesores y todo el grupo que está en el colegio. También tenemos la responsabilidad de llevar a nuestro niño a la puerta del colegio y recogerlo. Va a ser una jornada muy corta, solamente 3 horas de clase, entonces es importante que contemos con el tiempo de ir y llevar al niño y de ir y recogerlo. No lo podemos dejar más tiempo, tenemos que ser muy puntuales y estar muy atentos a todas las indicaciones que nos den en el colegio. También hay otra parte importante, nosotros también tenemos la opción de decidir si enviamos o no a nuestro niño al colegio, de acuerdo a sus necesidades, si a nuestro niño se le dificulta conectarse para recibir las clases, si a nuestro niño se le dificulta algún tema, de pronto cuando esté en el colegio va a ser más fácil que lo entienda. Pero si veo que mi niña o mi niño está bien, pues no es necesario de pronto tener que llevarlo. De pronto tomar esto muy en serio, hablarlo en familia, preguntarle al niño, preguntarle al esposo, mirar si en nuestra casa, en nuestra familia hay personas que tienen alguna antecedente que sea muy grave, que no lo podemos exponer. Entonces, pues pienso que es una decisión que se debe tomar a conciencia y también en el colegio vamos a tener que firmar una autorización. Si el niño o la niña o cualquier persona se enferma, pues igual el colegio va a tomar todas las medidas necesarias, pero no se va a hacer responsable de cualquier estado de salud de nosotros o de los niños. Entonces es muy importante también que nosotros como papitos estemos muy, muy atentos, que le recomendemos a nuestros niños el tapabocas, que lo deben utilizar en todo tiempo, que le recomendemos a nuestros niños que van a ir no a jugar, sino van a ir a aprender y a estudiar. También que no van a ir a comer, no van a tener un tiempo de refrigerio, entonces pues también esa parte es importante. Y pues no sé qué más podríamos hacer de recomendaciones a los padres. De todos modos, pues cuidarnos, sabemos que estamos en un pico, en el pico más alto y no ha querido bajar.
Entonces, para todos que estemos muy pendientes, muy atentos a los síntomas y que estemos cuidándonos. No sería nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, continuaremos. Nuestra última pregunta la responderá el profesor Gonzalo y es, ¿qué sucede con los estudiantes que continúan con el proceso educativo virtual? Entonces, profe, te escuchamos nuevamente. Keren. Bueno, Keren, vamos, dentro de la virtualidad obviamente se va a garantizar digamos, todas las actividades, todo el desarrollo pedagógico, igual van a tener los encuentros que se han ido desarrollando con los estudiantes. Los profes van a seguir con unos encuentros para que no pierdan las dinámicas y se puedan digamos, hacer un ejercicio apropiado y que sigan manejando un conocimiento dentro de las guías también. O sea, es decir, se les va a hacer un pequeño refuerzo para que puedan generar el aprendizaje adecuado y apropiado para que sigan avanzando. Ese sería como, digamos, como la dinámica importante. ¿Cuál es la recomendación al estudiante? Que no deje para el final ese proceso de entrega de guías. A veces nos descuidamos y al final hemos encontrado estudiantes que de pronto siempre solicitan, digamos, autorización al profe porque no la pudo subir en el último momento que la tenía. Entonces tratemos de desarrollarlas digamos, con anterioridad, hacer las preguntas pertinentes al profe en los encuentros sincrónicos que se tienen y que se abordan constantemente. Seguramente vamos a generar unas dinámicas también donde se va a hacer un encuentro con los estudiantes que están presencialmente y los que están virtualmente en algún momento. Entonces, todo eso lo vamos a desarrollar a medida que vayamos generando las dinámicas apropiadas dentro del proceso, dentro de la reapertura gradual y progresiva. Muchas gracias, profe. Entonces, daremos inicio a la sesión de preguntas de quienes nos estén escuchando en este momento. Entonces, para empezar, tenemos una pregunta, es de YouTube, la hace Juanita González y es la siguiente. De acuerdo con la resolución, de acuerdo con la resolución 777 emitida por la Secretaría de Salud, artículo 4, parágrafo 3, distanciamiento ahora es de 1 metro. La institución se acogerá a esta nueva normativa. Entonces, pues, no sé quién está en la capacidad de responder, pues le invito a activar su cámara y su micrófono. Keren, ¿cómo Karen. estás? ¿Profe Armando? No, siga, profesor Gonzalo. Sí, la resolución 777 es muy clara dentro de su proceso, dentro de su marco normativo y obviamente vamos a atender esos requerimientos, pero igual vamos a empezar con un piloto importante, por eso estamos hablando de una semana, esta semana del 6 al 9, vamos a mirar el proceso con los estudiantes que vamos a tener y a medida que vamos manejando vamos a aumentar, digamos que vamos a aumentarle o modificarle el aforo de los estudiantes, pero pues obviamente tenemos que hacer un pequeño ejercicio inicialmente porque pues si no lo hemos llevado de pronto generamos algunas dinámicas y para la institución, yo creo que para muchos de los padres de familia lo más importante es la salud, el bienestar, más que estar vinculados todos en un espacio donde no encontremos las posibilidades del distanciamiento que muy bien lo requieren, que es importantísimo, y más en estos procesos que se están desarrollando. Hoy también nos cuenta la Secretaría de Salud que estamos en 98% de las UCIs, todo eso, y eso pues obviamente le preocupa. Lo vamos a ir desarrollando y de acuerdo a las medidas que obviamente diga la Secretaría de Salud, que es muy importante. Muchas gracias, profe. Entonces, para hacer un pequeño break, daremos paso a un video acerca de mitos y verdades que se han venido
generando en el marco de la pandemia. Entonces, pues, daremos a un pequeño video. Gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Marbeli Pulido, soy médico egresada de la Fundación Universitaria Sanitas. He trabajado con Armada Nacional, trabajé en la parte prehospitalaria con el grupo EMI y actualmente hago parte del grupo COVID que está manejando la ciudad de Bogotá en Suramericana. Buenos días, mi nombre es Charita Llanada de Vía Pérez del grado 601. Tengo unas preguntas. Si los profesores están vacunados, ¿los niños se contagian? Bueno, y el primer mito en realidad de hablar es que si los profes están vacunados, los niños no se contagian. Y pues hay un gran mito en todo esto. Claramente las personas que se vacunan simplemente es para disminuir la letalidad del virus, es decir, que el virus no me mate o que no me haga tener mucho tiempo de estancia en UCI, que es unidad de cuidados intensivos, y más no que no me dé. Entonces eso quiere decir que tu profesor puede tener COVID, tú puedes tener COVID y prendérselo a tu profesor o regalárselo al resto de tus compañeros si no tenemos las medidas de bioseguridad necesarias. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuaremos con las preguntas que estarán haciendo en el chat de Facebook y de YouTube. Entonces, voy a leer la siguiente. La hace Wendy Daniela Estrada Herrera. Pregunta, ¿cómo van a escoger a los alumnos? Imagino que es a los alumnos que tendrán que asistirán a la institución en este plan piloto. Entonces, nuevamente, quien esté en la posición pues de responder esta pregunta, activa su micrófono y su cámara. Bueno, que con la pregunta, ahí tengo que decirte lo siguiente. El grupo de RGPS tiene un planteamiento y es que los estudiantes que vuelven al colegio serían aquellos estudiantes que tienen algún tipo de vulnerabilidad, que no tienen acceso a internet, que no tienen el computador, que de pronto comparten una tablet o un computador para 3, 4 estudiantes. Esos estudiantes serían los que colocaríamos un término, se priorizarían, que es un término de moda. Pero de igual manera, ahí depende mucho de un elemento, y es que el padre de familia dé la autorización. En esto es fundamental, y yo sé que en el cierre vamos a recibir una información importante con respecto a este aspecto. Pero sí es importantísimo porque realmente quien define qué niño vuelve al colegio es el padre de familia. El colegio, el docente o el rector o el coordinador no puede definir quién vuelve al colegio. Abrimos los espacios, pero el que da el aval, la autorización, es el padre de familia. Entonces, para el estudiante que pregunta, para todos los papitos y quienes participan. Gracias. Gracias. Bueno, otra pregunta es, nos pregunta que si es obligatorio asistir al colegio. Entonces, pues, la misma dinámica. Quien tenga la respuesta, activa su micrófono. María. Gracias, buenas noches. Por ese error técnico que hubo, estaba diciendo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enviar o no enviar a nuestros hijos. Además, no es obligación obviamente, el colegio no está obligando que nosotros llevemos obviamente a los niños. Si los llevamos, ya es responsabilidad de nosotros llevarlos obviamente todo lo que es los métodos de bioseguridad, tapabocas y obviamente nuestro gel, ¿no? Pero no es obligatorio. Es si ustedes como padres tienen la necesidad de que existan los niños al colegio presencial en esta etapa de que va a iniciar obviamente el Colegio Santa Marta. Muchas gracias.
Gracias. Procederé a leer la siguiente pregunta. La hace Angélica León Castañeda y dice, ¿cómo va a durar la prueba piloto? Entonces, pues, igual que antes, activan su micrófono y su cámara. ¿Quieren? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Qué pena. Sí, tranquilo, no hay problema. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar la prueba piloto? A ver, en eso yo sí les puedo responder. El tema de la prueba piloto nos va a tomar, yo creo que entre unos 4 a 10 días aproximadamente, por lo siguiente. Nosotros somos una comunidad muy particular y en ese orden de ideas, pues es necesario garantizarle a los padres la suficiente confianza para poder que quienes tomen la decisión de enviar sus hijos al colegio estén convencidos que hemos tomado las medidas necesarias y suficientes. Al principio arrancaremos con unos cursos y de allí algunos maestros vamos a estar haciendo la observación para mirar el comportamiento desde la llegada del padre de familia con su hijo, en qué condiciones llega, porque es que nada nos sirve el niño que ingrese al colegio y mantenga su tapabocas toda la jornada, cuando, por ejemplo, por la calle se desplaza y su tapabocas está en el mentón o no se tapa la nariz. Entonces, nosotros estaremos haciendo las observaciones a todos los aspectos que van a vincular al niño en los diferentes espacios. Vamos a suponer que un niño va al baño y se va con el amiguito y los dos por el camino se quitan el tapabocas para hablar cómodamente. Pues eso es una alerta que nos va a generar para hacer un acompañamiento de esos niños, pero no van a poder estar acompañando a los maestros, sino es un trabajo de disciplina y de convencimiento para ellos. Entonces creería yo que esa prueba piloto va a ir más o menos una semana, semana y media, teniendo en cuenta que también se va a ir aumentando el número de estudiantes para mirar otro tipo de situaciones adicionales. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que a través de los directores de curso, a través de las redes sociales, nosotros les vamos informando cómo va la prueba piloto, qué se ha presentado, y ahí es donde tanto padres de familia como estudiantes deben estar alerta para ir conociendo el desarrollo de este regreso progresivo y seguro a la institución. Por eso es progresivo. Gracias. Gracias. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿qué pasaría si los niños se enferman yendo al colegio? Entonces, pues volvemos la misma dinámica. Quien tenga la respuesta, pues activa micrófono y cámara. Bueno, no sé si mis compañeros están, pero hay que darle prioridad a todas las preguntas. Entonces, aquí pueden suceder dos escenarios. El primero, que el niño llegue a la puerta presentando algún tipo de sintomatología y que la persona en puerta, que va a ser un personal de salud, una enfermera, nos ha dicho Secretaría de Educación, lo devuelva con el acudiente. Ese es como el primer manejo que se le da, o que presente fiebre o que haya alguna situación en ese contexto. El otro escenario es que de pronto el niño llegó bien y se enferma dentro de la institución. Uno de los salones que se tuvo que habilitar es un salón de aislamiento. El niño llegaría a este espacio mientras se hace contacto con la familia, con el acudiente o con una persona que designe el acudiente para su atención, dependiendo la sintomatología que presente. Y en último caso, pues si no es fácil el contacto con una de estas personas, pues ya nosotros tendremos que recurrir a otros espacios para poder atender la situación. Pero pueden suceder esos dos escenarios. Uno, que lo devuelvan en la puerta con el acudiente, y dos, teniendo o manejando un sitio de aislamiento en el colegio. Son los dos escenarios que se presentan. Gracias. Bueno, gracias. Y
Aquí vamos a leer otra pregunta, la hace Klaus, bueno, no sé ahí, pero bueno, la voy a leer. ¿Cuál es el compromiso de la institución con quienes siguen en la virtualidad? Si bien es cierto que están en su derecho, pero están en paro, no hay clases recurrentes y quién debe garantizar el padre que trabaja y sí, y quién debe garantizar el padre que trabaja. Entonces, pues, nuevamente igual que antes. Si quieren, pues la vuelvo a leer, no sé. Bueno, ahí son como varios temas. Primero, ya habíamos aclarado con anterioridad que el niño tiene el derecho, que se va a garantizar unos espacios virtuales, y para eso el colegio está haciendo unas adecuaciones que también se van a poner a prueba en el plan piloto. El colegio está consiguiendo la adquisición de unas cámaras para hacer transmisión simultánea de la actividad que se está manejando en el aula de clase. Entonces, eso va a ser una acomodación tecnológica porque tiene varios aspectos a manejar ahí. Uno de ellos, pues, es la conectividad, porque en el colegio en este momento la conectividad es baja. Tenemos que ampliar esa conectividad para poder poner en marcha esta propuesta. Por un lado estaría eso. Por otro lado, si bien es cierto que el docente va a atender 7 estudiantes en el aula de clase, pues habrá que destinar unos espacios dentro de la jornada escolar para que los otros estudiantes atiendan desde la virtualidad. Y pues también sabemos que pues por la cantidad de estudiantes no va a ser necesario que todos estemos en el colegio los docentes al tiempo. Entonces también se establecerán unos tiempos de permanencia en la institución, y pues mientras no se den esos tiempos de permanencia en la institución, también va a haber una atención desde la virtualidad. Entonces, todos estos ajustes se tienen que revisar desde la operatividad de esa etapa donde vamos a implementar el plan piloto, y vamos a ir mirando. Lo que sí es cierto es que gradualmente vamos a llegar a ir incrementando el número de estudiantes, y estemos seguros que las directrices desde Secretaría de Educación, desde el Ministerio, desde la Presidencia, nos van a llevar a un momento a tener de pronto una cobertura del 50%, luego una del 70%, y luego ya llegaremos al 100%. El problema es que los tiempos son inciertos por los famosos picos que se dan en las diferentes ciudades. Entonces, el compromiso institucional sí es de garantizar que todos los estudiantes estén atendidos. Con respecto al tema del paro, entonces, esto se está ya dando un manejo, pero también debemos reconocer que también se ha hecho una atención de estudiantes, no con la misma intensidad, pero sí se ha hecho un trabajo, y que sobre todo por allí en los espacios de primaria y algunos docentes de bachillerato continuaron atendiendo con la regularidad que está. Pues esto del paro tiene muchas aristas desde el contexto social, pero creo que ya los docentes se están manifestando hacia una posición frente al paro, que próximamente se las haremos saber, y que creo que pues va a terminar con una regularidad institucional. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces seguimos aquí con las preguntas. Y la siguiente es, quisiera saber si los niños van a tener vacaciones en este mes o si se o si se van a reponer las clases por lo del paro. Esta se sale un poquito de la temática, pero pues creo que es importante responder. Sí, Keren, gracias. Es una pregunta que pues está destinada para mañana, el día de reunión de compadres de familia, pues saberles e invitarles también a todos los padres de familia que están conectados, a los estudiantes también, que mañana se va a llevar a cabo una dirección, prácticamente una reunión con padres de familia, donde pues los directores de curso van a dar la información. Sin embargo, pues yo les cuento que aquí al día viernes
digamos que están una actividad académica y pues van a tener sus, digamos, como su periodo de vacaciones. Igual algunos profesores van a dejar algunas actividades para que desarrollen dentro de sus procesos, para que sigan mejorando. Seguramente grado 11 va a tener unos ejercicios importantes porque pues tenemos las pruebas IFES dentro de poco. Entonces, el 6 de junio es el regreso prácticamente nuevamente dentro de lo virtual y dentro de lo presencial, ya como lo estamos comentando ahí en las pruebas pilotos. Frente a la reposición de tiempo, pues ya la Secretaría de Educación enviará una información al respecto y igual estaremos atentos a esas indicaciones, esas dinámicas también. Gracias. Voy a leer un comentario que nos deja por chat y dice: no estoy de acuerdo con el regreso a clases. Hablaron de unas modificaciones al colegio donde se evidencia que el colegio no contaba con las medidas de bioseguridad según la Secretaría de Educación. Entonces, pues no sé si alguien quiera responder a este comentario o pues para aclarar un poquito, yo creo que es importante también el tema de que no es obligatorio asistir, ¿sí? O sea, el colegio está haciendo todo este plan porque la Secretaría de Educación se lo pide. Entonces, pues, primero que todo, no es obligación, pues, del padre de familia llevar a su hijo. Si tiene el internet en la casa y está trabajando bien desde la virtualidad, pues no es obligatorio. Entonces, también se tenía pensado, disculpen que me tome este espacio para hablar, pero pues, pienso que es importante, también se tenía pensado este plan piloto para las personas que realmente lo necesitaran, es decir, que no tengan internet en su casa, computador, celular y que, o sea, que realmente lo necesiten, ¿sí? Porque pues igualmente al colegio asistirían por un lapso de tiempo muy corto, creo que son 3 horas nada más y algunos días de la semana. Entonces, pues aclarar eso, que no es obligatorio. Los que no quieran asistir, pues seguirán desde la virtualidad como lo hemos venido haciendo. Entonces, creo que pues que quería aclarar eso. Entonces, bueno, no sé, sigamos mirando aquí unas preguntas. Y bueno, aquí hay una y dice: los estudiantes no tienen uniforme porque ya se les quedó. ¿Pueden asistir al colegio en particular? Pues yo puedo decirles que ese tema ya se discutió en un espacio con los docentes y la pregunta es sí, claro. Inicialmente, como esto es progresivo, pues se irá mirando esas circunstancias. Creemos que dentro de este proceso de el regreso al colegio son otros temas mucho más importantes para tener en cuenta que de pronto fijarnos en el tema de uniforme. ¿Qué es lo que se espera de los estudiantes? Pues una excelente presentación personal y quien tenga su uniforme, pues asiste con su uniforme, que creo que es una muy buena manera de continuar vinculado a la identidad institucional. Pero como les digo, esto tiene que ver más con que hay otros temas que necesitan más atención y creo que el del uniforme por eso no se le dio espacio dentro de las preguntas iniciales, porque nos parece que es un tema secundario y que el colegio es muy consciente de todas las condiciones de las familias en lo que tiene que ver con la parte de ingresos, de materiales, de esto del uniforme. Entonces creo que no es una preocupación para que un estudiante no pueda asistir al colegio. Muchas gracias. Listo, gracias. Seguimos con la pregunta y es: ¿qué horarios se van a manejar en la mañana y en la tarde? Bueno, ahí voy a contestar porque esto me preocupa un poco que no queden muchos lapsos sin participación. Entonces, los horarios van a, como lo decía Keren hace un momento, en este momento el plan piloto dice que los estudiantes van a estar 3 horas.
un horario que uno podría decir es muy bueno, porque pues como no va a haber consumo de alimentos dentro de la institución educativa por los protocolos de bioseguridad, entonces yo pensaría que podría ser por ahí entre 1 y 10 de la mañana, que es un horario donde un estudiante ha desayunado y pues puede llegar a su casa a consumir un refrigerio. Y en las horas de la tarde estaría lo mismo, entre 1 y 4 de la tarde más o menos, para darle ese manejo. Lo que pasa es que esos horarios tienen unas variables que se van a observar en la prueba piloto. Entonces, estos son de las especulaciones que tenemos, pero que todavía no son concretas, ya que pues hay que hacer una discusión inicial con los profes que van a arrancar plan piloto. Pero les decía, a partir de el 6 de julio, como le decía el profesor Gonzalo, que volvemos a la institución con algunos estudiantes y algunos docentes, hay que estar muy pendientes de la circulación de información a través de la página de las redes para poder estar enterado de estas situaciones. Gracias. Sí, y sí, Keren, aquí el profe Armando pues corrobora obviamente lo que hemos estado comentando inicialmente. Como es una prueba piloto, son de las 3 horas inicialmente, y luego pues miraremos, ajustaremos ya a lo que corresponda. Ya les indicaremos nosotros también a través del correo incluso a través de los medios que tienen ubicados los profes, ya también para que los padres de familia estén enterados al respecto. Lo importante es que pues tener claridad al respecto de eso, que pues va a ser una prueba piloto que no va a durar sino pues prácticamente de 4 a 10 días, lo decía el profe Armando, y pues que lo vamos a generar y pues vamos a maximizar al máximo para que todos estemos atentos ahí en ese proceso del regreso gradual y progresivo. Gracias. También nos preguntan qué cursos entran al piloto, al plan piloto que se va a realizar. Sí, aló. Sí, señor, te escucho. Inicialmente vamos a convocar a los grados preescolar, primero y segundo, y grados cuarto y quintos, ¿sí? Entonces, pues esto ya les daremos las indicaciones, obviamente invitándolos a los padres de familia. Vuelvo y soy reiterativo, mañana en la dirección de curso, en la reunión con padres de familia, el director de curso les va a dar un enlace para que por favor lo diligencien si ustedes están interesados en que su hijo regrese al colegio. Esto nos permite tener pues prácticamente el número de estudiantes también y los padres de familia que van a autorizar, digamos, el regreso a la institución, y eso nos permite pues obviamente determinar el número de grupos de estudiantes, todo eso, y poder analizar un poco la parte obviamente de los horarios también, que es muy importante. Entonces es fundamental que ustedes participen de esta reunión y que sobre todo diligencien la encuesta. Ojalá si mañana de una ya la tienen, la diligencien de una vez y nosotros poder tener desde el equipo de RGPS, que nos vamos a reunir el día jueves para mirar y observar qué dinámicas o qué situaciones nos generaron los padres de familia al respecto. Por eso, pues, este ejercicio que estamos realizando el día de hoy es fundamental y que pienso que es importantísimo para el conocimiento de todos ustedes. Gracias, y aquí hay otra pregunta de Juanita González y dice, bueno, buenas noches. ¿El colegio ya cuenta con enfermera para acompañar los protocolos de bioseguridad? Bueno, ese es un proceso que ya Secretaría envió los pasos a seguir. Una semana antes de que iniciemos la prueba piloto, hay que hacer la solicitud de este servicio y pues va a ser asignado a la institución. Entonces, lo que sí es claro para nosotros es que no se podría arrancar la prueba piloto sin cumplir los requisitos mínimos que se ha establecido en el RGPS. Y uno de esos requisitos es que pues, llegue esa persona de salud para hacer el registro inicial de los estudiantes. Entonces,
Nosotros tenemos planeado una fecha de inicio, pero pues depende de estas variables que se van dando. Entonces es una pregunta que me parece interesante, pero Secretaría dice que está garantizado. Gracias. Entonces, mientras nos llegan más preguntas, podemos seguir con otro video corto de mitos y verdades del coronavirus. Entonces, pues, esperamos a quitar el video. Y les recordamos, dejen sus preguntas abajo en el chat. Cualquier persona que se quiera hacer la prueba de coronavirus lo puede hacer. Bueno, y el segundo mito es que si cualquier persona que quiera practicarse la prueba diagnóstica del coronavirus puede hacerlo. Y inicialmente el derecho de las cosas no es así. Es decir, si yo quiero que mi EPS me genere a mí la orden para tomarme la prueba, debo cumplir con los criterios, ya sea que tengo síntomas o que estuve en contacto estrecho con una persona que es positiva para COVID actualmente. Claramente en Colombia existen las dos modalidades, es decir, quiero saber si tengo COVID, puedo pagar la prueba en ciertos laboratorios y me la hacen. Pero para que tu EPS lo haga, tienes que completar los criterios. Entonces, tener fiebre, tener dolor de cabeza, pérdida del gusto del olfato. Hay personas que con la diarrea, con el vómito, el dolor corporal, y pues que de pronto en los últimos 14 días hayas tenido contacto con una persona que actualmente está en aislamiento por COVID. Y mi otra pregunta es, si te contagias de COVID-19, ¿te vas a morir? Bueno, inicialmente quiero decirles que gracias a Dios conocemos más del COVID que lo que conocíamos hace un año. De pronto hace un año por el desconocimiento la persona fallecía porque no sabíamos cómo tratarla, pero actualmente ya hemos avanzado mucho en la ciencia médica y conocemos mucho más del COVID. Lo que pasa es que si esto fuera solamente de lo que nosotros como médicos sabemos, pues de pronto uno dice, le podemos decir que las cosas son manejables, pero esto tiene parte de realidad y es muchas veces no sabemos el COVID a quién se lleve. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes es posiblemente si mi papá, mi mamá o mi abuelito tienen enfermedades de base como la hipertensión, la diabetes, tuvieron infartos cardíacos o cambios de válvulas cardíacas, eso me puede hacer a mí más susceptible a que el virus me haga más daño y pueda yo terminar o en UCI o falleciendo. Pero eso no quiere decir que siempre que tú tengas COVID vas a morirte. O sea, eso no es un siempre por siempre. Pero tampoco dice que si tú estás enfermo de todo te vas a morir o que tú no tienes nada no te vas a morir. No, actualmente el COVID no se le entiende cuál es su movimiento y han fallecido personas, han fallecido niños, han fallecido adultos, de pronto por la misma progresión de la enfermedad, más no porque de verdad haya una ciencia tal cual que diga que si tú haces esto, entonces te mueres. Quería saber si los mosquitos transmiten el COVID. El tercer mito es muy interesante que dice que si los mosquitos transmiten el COVID-19 y ya tenemos un amplio conocimiento en donde decimos que no lo transmiten. La transmisión es aérea o es de contacto directo, entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque eso qué quiere decir, que si alguien tose, estornuda y no tengo el tapabocas puesto, pues terminan cayendo esas gotas a mi vía respiratoria o a mi boca y termino tragándome el virus. Puede ser también de que yo toso, estornudo y quedan las microgoticas y alcanzan a llegar a los ojos de la otra persona.
También está dentro de los criterios el tener contacto con una superficie que está contaminada, llego, toco, me llevo porque me rascó el ojo, porque me rascó la nariz o consumo algún alimento con las manos sin lavármelas y ahí voy contaminada y termino siendo, pues digámoslo así, como comiéndome el virus en ese momento. Entonces, en ese caso, el COVID tiene como esas formas de transmisión, así que no es por mosquitos, es directo el contacto. Mi nombre es Evelyn del curso 601. La primera pregunta que dice que si consumir bebidas alcohólicas o infusiones calientes o el ajo mata el virus. Listo, la siguiente habla de que si consumir bebidas alcohólicas, bebidas calientes o infusiones calientes o comer ajo mata el virus. Y ninguna de esas tres es real. O sea, el consumir bebidas alcohólicas lo que va a hacer es ir y dañarte el hígado para que llegue el COVID y termine de empeorar el panorama. O sea, no es una opción. La dos es las infusiones calientes y hay muchas personas que creen que la moringa, el té, bueno, y ciertas otras bebidas aromáticas funcionan para algo, pero no tiene nada que ver con matar el virus. Lo que pasa es que si tú te tomas una bebida caliente cuando estás congestionado, pues tú vas a sentir que esto se despeja y que vas a sentir una mejoría, pero eso no mata el virus. Ni ponerlo tampoco en el eucalipto a oler, eso no mata el virus, ¿listo? Y comer ajo tampoco, ¿sí? Quiero que entiendan que para poder matar el virus, yo no sé si ustedes ya pasaron por la partecita de la célula en donde en el núcleo de la célula está el ADN de todos nosotros. El virus es un material genético, es decir, que va y se introduce en la célula a la parte del núcleo. Y ese tendríamos que, para poder matarlo, no solamente ir hasta el núcleo de nuestras células y matarlo, sino que adicional tendríamos que destruir la mayoría de células porque no se contagia una, no se contagian dos, sino que se contagian desde aquí hasta la planta del pie. Entonces, matar el virus es un poco más complejo, por eso tampoco los antibióticos sirven para matar virus, porque los antibióticos son para matar bacterias, más no el virus que está dentro de nuestro material genético. O sea que tampoco está dentro de las indicaciones tomar antibióticos sin previa prescripción médica, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos aquí con otra pregunta y es la siguiente. Buenas noches. En el caso de que la mayoría de los padres autoricen el regreso gradual, ¿cuántas veces al mes irían a clases? Bueno, ahí yo te voy a ayudar, Keren, con lo siguiente. El profesor Gonzalo lo decía y nuestro señor rector al final nos va a hacer una invitación muy especial. Es importante contestar la encuesta para poder tener estos aspectos claros y poder estar preparados y mirarlos. Yo ya les dije, mire, nosotros tenemos, voy a colocar en el caso de la mañana, una población de 740 estudiantes y vamos a atender 76. Eso quiere decir que más o menos cada 10 días podría ir un estudiante al colegio. Ahora, esto es un supuesto que todos quisieran volver, pero como no es así, entonces por eso el profesor Gonzalo nos decía con toda la claridad, es importante saber la decisión que va a tomar el papá y por eso nos reunimos hoy y esperamos ser lo más claros posibles. Aquí no le estamos diciendo envíelo o no lo envíe, sino con la información, con estos TIC que nos han resuelto, con los datos que nosotros hemos podido darle y con las preguntas que están haciendo, señor padre de familia, tome la decisión para nosotros saber qué vamos a hacer en el Colegio Santa Marta, que en el Colegio San Andrés, que en Aurora, que no, que ya volvieron todos. Cada colegio maneja su realidad desde sus propias condiciones. Entonces, por eso es importante que entendamos que es un proceso único. Santa Marta está siendo muy responsable y quiere hacerlo de la mejor manera. Entonces, un cálculo extremo sería eso, cada 10 días. Pero puede ser que no hayan inscrito sino 10 estudiantes de un salón, entonces podrían ir fácilmente 2 veces a la semana. Eso lo va a determinar la encuesta que se va a hacer. Muchas gracias.
Gracias, profe. Entonces, pues vemos, ¿no? Que muchas de las preguntas, o sea, se pueden responder hasta después de ver la encuesta y pues aquí queda constancia de que la decisión en realidad la tienen los padres, ¿no? Lo que decían los padres, si permiten que sus hijos vuelvan al colegio o si no, también hay que tener muy en cuenta que es por las necesidades que tengan los padres y los hijos en cuanto a la educación de sus niños, ¿no? Entonces pienso que esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos con otra pregunta y es la siguiente. ¿Los profes hacen virtualidad y presencialidad al mismo tiempo o cómo sería? Es una apuesta que le está haciendo el colegio. No es fácil el tema por razones tecnológicas, pero ya se dio un primer paso. Hay que comprar unos equipos que tienen unos costos bastante fuertes. De pronto el señor rector ahora más tardito nos dice aproximadamente cuánto vale un equipo por salón. Pero es una inversión que no la tenía el colegio, que ya se había adelantado en los televisores en cada salón, pero que requerimos de un equipo complementario. La apuesta es esa, que el trabajo que se haga podamos tener un espacio de virtualidad en simultánea con los estudiantes en casa. Pero ese es un proceso que hay que afinarlo, que yo no les digo que va a estar listo la primera semana porque es de muchos ajustes y que el ideal de nosotros es poder llegar a eso. Maravilloso sería inclusive que se pudiera sostener cuando un estudiante, por ejemplo, sufre una lesión, una fractura, que el padre de familia a futuro, cuando ya tengamos lo que hablamos de la famosa normalidad, el padre de familia le requiere al maestro, es que mi hijo está en muletas, pero quiere estar en clase y que puede asumir su incapacidad teniendo una virtualidad de esa manera. Sería maravilloso y sería para Santa Marta un logro llegar a tenerlo de esa manera, pero hay que trabajarlo duro y sí, yo digo sí, pero nos va a llevar tiempito. Bueno, gracias. Yo creo que ya ya vamos cerrando, entonces voy a leer esta pregunta y es la siguiente. Buenas noches. Quería saber si es necesario informar al colegio si algún alumno tiene COVID. Entonces, si alguien la quiere responder. No te entendí muy bien la pregunta. Dice, bueno, la repito. Buenas noches. Quería saber si es necesario informar al colegio si algún alumno tiene COVID. Sí, claro, por supuesto. Ese es el deber de nosotros como padres y como responsables de nuestros hijos, indicar que nuestro hijo o un miembro de la familia tiene el COVID-19, ¿cierto? Porque si uno se queda callado, entonces tanto la persona que vaya a esto, lo como indicaba de pronto la doctora en los videos, que tosió o hizo un estornudo, ahí empieza, digamos, a expandir ese virus, ¿no? Y tenemos entendido, no solamente el colegio, los que nosotros trabajamos, si nos dio COVID, tenemos que informar obviamente en el trabajo, así tiene que ser en el colegio, y seamos obviamente responsables con eso, porque eso es muy, muy, muy delicado. Entonces, eso es responsabilidad de nosotros y de ser correctos, de indicar, hay alguien, un miembro de mi familia del COVID, que no nos dé pena, absolutamente no nos dé pena, porque es una realidad que estamos pasando y tenemos que obviamente informar. Sí, ojo, informar es lo más importante para que hayan precauciones tanto a los otros niños, que los padres permitan ir a esa presencialidad y nosotros también como en casa, ¿no? Y donde estemos. Entonces sí es sumamente importante informar absolutamente todo, 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 todo. Muchas gracias. Keren, yo quiero complementar a la mamita que la respuesta me parece bastante oportuna. Es un acto de responsabilidad y sobre todo porque a veces sucede que el niño puede estar en contacto en el colegio y 2 o 3 días después de que un familiar fue detectado, él se contagia, entonces el virus ya ha pasado. Y resulta que a veces, lo decía la mamita, por pena, por alguna situación no lo decimos y el colegio no podría tomar medidas oportunas y entonces sí es yo diría una responsabilidad
social y comunitaria. Así le coloco el término, responsabilidad social y comunitaria, porque recuerdo mucho un lema de hace unos años, porque te cuido y me cuido. Entonces creo que es lo más importante, responsabilidad social y comunitaria. Bueno, muchas gracias, profe y mamita. Entonces, yo creo que ya podemos ir finalizando nuestro encuentro. Esperamos que pues haya sido claro. Sin embargo, si quedan preguntas, pues le recordamos que tendremos dirección de curso. Entonces, bueno, sin más le doy la palabra al rector, Manuel Vicente Espinosa, para que pues cierre el evento y de sus conclusiones y las directrices que tenga que dar. Keren, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los padres, estudiantes, docentes, en general a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Quiero empezar por decir que esta es una actividad que estamos organizando con un principio de responsabilidad. Y gracias, profe Armando, por recordarnos estas palabras que forman parte del ADN de nuestro colegio, y es porque te cuido, porque me cuido y porque nos cuidamos. Y esa es la premisa. Creo que independientemente de situaciones como horarios, alimentación, como uniforme, cuadernos, la premisa es salud y vida en este momento. Creo que ha sido suficientemente claro la participación. Agradecerle a los profes y a las mamás que nos colaboraron, a Keren como estudiante, y esto muestra que ha sido un trabajo colectivo. Quisiéramos que la participación fuera mucho más amplia, pero igual también los tiempos no nos alcanzan. Nomás aquí ya llevamos un poco más llevamos para un poco más de una hora, si no estoy mal, hora y media. Esto requiere de tiempo. De la primera tarea que nos queda y que solicitemos muy comedidamente, mañana a primera hora se abren las encuestas. Se va a mantener durante todo el día y parte de la noche abierto para que los padres de familia resuelvan. Esta información pues será ampliada con las direcciones de curso, donde van a participar estudiantes y padres de familia para esta orientación. ¿Para qué nos sirve esta encuesta? Para determinar los detalles de muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron en el día de hoy. Hay preguntas relacionadas con las cantidades, los tiempos que se van resolviendo en la medida que vayamos avanzando, y sobre todo que podamos garantizar, y esa es la responsabilidad de la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad del colegio? La responsabilidad del colegio es hacer un ejercicio y mirar cuáles son los riesgos, cuáles son las dificultades y hasta dónde nosotros podemos garantizar un cuidado para los niños. La segunda responsabilidad nuestra es frente al ejercicio y la prestación del servicio educativo. Y la prestación del servicio educativo, agradezco a las mamás que lo clarificaron, no es abrir el colegio para que vayan, que van de pronto con la expectativa que vuelven otra vez los juegos, vuelven otra vez las actividades colectivas. No, realmente se van a desarrollar unas actividades muy, muy pocas, unas actividades que no van a permitir totalmente la sociabilidad, pero sí se van a poder por lo menos ver, obviamente con su tapaboca, o sea que nos vamos a ver a medias. Y esta prestación del servicio se va a garantizar mediante ese ejercicio inicial de presencialidad para prepararnos poco a poco a estas nuevas situaciones de protección y de salud. Igualmente, hay una responsabilidad para hacer los ajustes de la flexibilización, que no dependen solamente de los tiempos desajustados del paro. Venimos ya vamos para año y medio en un desajuste en el cual ninguno de nosotros estaba preparado, ni ninguno de nosotros tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y menos en Santa Marta, donde hemos hecho un ejercicio colectivo y aquí donde nos estamos apoyando. De igual manera, como ha sido un ejercicio colectivo, creo que vamos a seguir con esa responsabilidad de buscar las respectivas nivelaciones, de buscar las efectivas estrategias para
hacer que esta prestación del servicio sea de la mejor manera posible. Hay una situación que le preocupa a algunas personas y es el tiempo. Y hay que tener claridad que una tarea se puede desarrollar en 10 minutos como esa misma tarea se puede desarrollar en 1 hora. Entonces aquí es donde el trabajo en equipo es importante. Tenemos que reducir los tiempos para el cumplimiento de estas actividades y buscar estrategias, que es lo que han hecho los profes en estos tiempos, buscar estrategias para que se pueda aprovechar el tiempo de la mayor manera posible. Aquí acudimos a la responsabilidad de estudiantes, a la honestidad de los estudiantes, a la responsabilidad de los padres de familia, a la honestidad de los padres de familia, para que hagamos un ejercicio muy consciente. La tarea no es pasar el año, la tarea no es que saquemos buenas calificaciones, la tarea es que esas calificaciones sean consecuentes con ese ejercicio de aprendizaje que se está haciendo en la institución. La pregunta que me dejaba el profe Armando para clarificar frente a hacer algunas adecuaciones, que digamos de cierta manera lo que me corresponde en la parte, digamos, de gestión. Y pues efectivamente el colegio ha hecho en la medida de lo que le corresponde y lo que le es posible. Nosotros todo el ejercicio educativo y de gestión está regulado. Es decir, que nosotros no hacemos lo que creemos se debe hacer, ni lo que podamos acordar al interior. Nosotros tenemos que hacer acuerdos con base en lo que nos direcciona el gobierno distrital y el gobierno nacional. En esa medida pues hay cosas que no se pueden hacer, pero hay otras que sí podemos, y entre ellas es la adquisición de unos equipos para poder garantizar unas transmisiones. Pero ¿qué cosas no nos compete? Garantizar la conectividad. La conectividad es una circunstancia que le corresponde a Secretaría de Educación, y podemos tener unos buenos equipos, una buena preparación a nivel institucional, puede que no funcione. Entonces realmente esto es una tarea que corresponde también a Secretaría de Educación, igual que el tema de la enfermera, igual que el tema de los lavamanos. Toda esta parte le corresponde a Secretaría de Educación, y como le corresponde, el colegio no puede invertir en esos recursos, no puede comprar lavamanos adicionales porque ya Secretaría de Educación los tiene, los asignó 4. Ya me respondieron que no nos van a dar las cámaras, pero que le dan el permiso para que el colegio las adquiera, y estamos en ese proceso junto con los profesores para hacer la definición de qué tipo de cámaras corresponden. Ahora viene el proceso de compra y es un proceso que demora un poquito. Igual pues mientras todas estas soluciones se dan, se sigue con el contacto que tienen con los maestros, con la institución, con coordinación, con orientación. Pueden hacer las preguntas que sean pertinentes, las dudas que tengan, para irlas resolviendo en el camino. No olviden, por favor, que la encuesta para tomar estas decisiones es importantísima. Entonces, agradecerles que mañana dediquen el ratico para contestar esa encuesta, que no, a lo sumo tardará 10 minutos porque les demore. La otra pregunta era relacionada con las cantidades. Entiendo que esa es una preocupación de los padres de familia, y eso de pronto hasta les ayuda a tomar la decisión. Pero el colegio no puede garantizar ningún tipo de cantidades porque depende de cómo vaya evolucionando la situación. Pudiera ocurrir en un hipotético que pues no creo que vaya a ocurrir, que tal como la tendencia estaba el año pasado, los padres de familia no iban a asumir el riesgo de enviar a sus hijos para contaminar, y menos donde no había ningún tipo de protección. Pues en este momento ya tenemos algún tipo de protección. La mayoría de los docentes están en su proceso de vacunación, y muy seguramente hacia la primera semana de agosto los docentes ya tienen la protección completa, teniendo en cuenta los tiempos que hace efecto el proceso de vacunación. Estos riesgos, como ya fue muy reiterativo, los asume el padre de familia. El padre de familia evalúa: estoy en condiciones de protegerme y de proteger a los demás, porque recuerden que es te cuido y me cuido. Entonces, si veo que tengo riesgos llevando al chico y decide no llevarlo, no hay ningún problema. El colegio le sigue garantizando un servicio educativo en la medida que corresponde, y de cierta manera va a seguir siendo así,
porque los aforos, por más que se quieran, ustedes saben que el colegio tiene unos espacios muy reducidos, y aún acogiéndonos a unos distanciamientos más pequeños, la capacidad no va a aumentar proporcionalmente. Entonces los espacios van a ser reducidos, y eso lo que va a hacer es que los aforos sigan siendo reducidos, lo que implica, para darle respuesta a quienes preguntaban cuántos van a llegar, eso depende de cada salón. No todos los salones tienen la misma capacidad. En este momento tenemos un salón que tiene una capacidad para 6 estudiantes y un salón que tiene una capacidad para 10, y vamos a arrancar con esas capacidades. En la medida que se vaya desarrollando el pilotaje con las personas que se vayan a iniciar, se van haciendo los ajustes respectivos. Hay que tener en cuenta que en otro caso, que tenemos una solicitud de 400 estudiantes, por decir algún número, no todos los 400 van a iniciar, porque hay que hacer un estudio de cuál es su situación en familia, hay que hacer un estudio de cuál es su situación en el último momento. Puede ser que ahorita, al contestar la encuesta o en el día de hoy, todos están bien, pero llegado el 6 ya no están bien. Eso cambia en las circunstancias. Entonces no se puede dar una respuesta con números exactos. Por eso estamos dando es como un direccionamiento a nivel general para que el padre de familia tenga unos elementos y esté bien orientado para que pueda tomar una decisión asertiva al momento de tomar la decisión de enviar su hijo al colegio o no, o de aceptarlo, porque puede que diga que sí, pero el aforo o las prioridades no permitan que inicialmente arranque él. Es decir, que todos los que dicen que sí en la encuesta no van a iniciar el 6. Hay que organizar grupos, hay que organizar turnos, hay que organizar prioridades. Bien, creo que con esto queda contestada la mayor parte de las preguntas. Ponernos a disposición de la comunidad, tener en cuenta que nos tenemos que seguir cuidando, que esta reapertura del colegio no significa que ya pasó la pandemia. La pandemia está ahorita en el pico más alto de todos los 16, 17 meses que ya llevamos en pandemia. Entonces estamos en este momento en el pico más alto. No sabemos qué vaya a pasar en julio. Tal como nos pasó para la propuesta que teníamos para iniciar finalizando abril, no se pudo iniciar. Entonces estamos organizando todo y esperamos que todo nos salga bien. Prioridad, la vida, la salud. Luego seguimos con garantizar el servicio educativo para aquellos que sobre todo tienen dificultades de algún tipo de índole, y finalmente, pues ya en esa medida vamos ampliando la capacidad del colegio. La aspiración de todos, y yo creo que si nos preguntan quién quiere regresar al colegio, el 100% queremos. Ahora viene la otra pregunta, es, ¿conviene que yo me presente al colegio mañana? Por ejemplo, si yo tengo algún síntoma en esa semana, yo por allá no me voy a aparecer, porque es mi responsabilidad, uno, cuidarme, y segundo, es mi responsabilidad cuidar a la comunidad. Lo mismo los padres de familia. Entonces, yo sé que tienen muchas necesidades y de eso no lo desconocemos, pero si un padre de familia tiene algún síntoma, alguna situación, así el niño no lo tenga, no debe presentarse al colegio. Ese día le tocará quedarse con su hijo en casa. No se les va a obligar, no se les va a condicionar, no va a afectar calificaciones, no se le va a trazar contenidos, se le va a ampliar algún tipo de plazo adicional pertinente, justo, y sobre todo que responda a las necesidades, compromisos y obligaciones de cada uno. Eso es en grandes rasgos, mis padres de familia, mis profes y mis estudiantes. Les agradezco mucho este espacio de tiempo que nos han dado para esta actividad. Muchísimas gracias. ¿Quieren? Ya creo que podemos cerrar. Sí, señor, muchas gracias por la información. Y listo, yo creo que ya daremos por finalizado nuestro encuentro, entonces pues esperamos que haya sido lo más ameno posible y muchas gracias a todos por estar ahí conectados. Pues, sí, señor, gracias. Terminaré. Hasta luego. Muy buena noche. El
virus rociando el cuerpo con alcohol o cloro? Un no rotundo. Si tú estás contagiado, ya estás contagiado y así te untes el alcohol o el cloro, no lo vas a matar, ¿sí? Acuérdense de lo que hablábamos en el punto anterior de la célula, entonces yo tendría que destruir todas las células que están contagiadas y es muy difícil saber cuáles están contagiadas y cuáles no. Entonces no me sirve. ¿Qué pasa? Que en el argot médico, los que somos médicos domiciliarios que vamos casa a casa viendo pacientes COVID positivos, nosotros usamos un equipo completo, pero al retirarnos todo ese equipo y al salir hacemos un baño de aspersión con cloro o con Claxin, que es lo que en realidad usamos, pero es simplemente porque nosotros, por si algo quedó en nuestra ropa, por si algo quedó en el ambiente. Pero eso no quiere decir que yo no me tengo que lavar las manos, que yo no tengo que ir a hacer el resto de protocolo que tengo que hacer. Entonces, por usar alcohol o cloro no quiere decir que a mí no me va a tocar el COVID. También tengo que tener el resto de herramientas suficientes como el uso del tapabocas, el lavado de manos, estar súper juiciosos con, si se pudiera con careta, muchísimo mejor, ¿vale? Síntomas del COVID-19 en niños y adultos son iguales. Listo, entonces el último mito o realidad es los síntomas del COVID-19 son diferentes en niños y en adultos y ahí yo diría un depende, ¿sí? Hay niños que son niños muy pequeñitos, más o menos como hasta los 6 años. Normalmente son niños que de pronto no te hablan mucho, no te dicen nada, simplemente tú lo ves como más decaído, le da como fiebrecita un día y listo, ¿sí? Pero no quiere decir que a los niños no les dé COVID grave. Entonces, quiero que entendamos desde ya que todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que prevenir todo esto del COVID. Entonces, sin importar si somos niños o adultos, lo más frecuente es que a los niños les da como una gripe, es lo más frecuente, pero no quiere decir que el niño no pueda terminar hospitalizado, en UCI, intubado o otras cosas, ¿sí? No estoy diciendo que no suceda, pero es muy poco frecuente que a los niños se les vaya el gusto y el olfato, pero ellos lo sienten más como una gripa. ¿Qué pasa con los adultos? Que los adultos sí tenemos tendencia a hacer los síntomas típicos del COVID, entonces ahí sí uno enumeraría que pérdida del gusto del olfato, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, la fatiga respiratoria, fatiga muscular, que le dice la gente habitualmente, la diarrea, el vómito, hay gente que se le viene la sangre por la nariz, hay gente que se le activa el vértigo. Hay muchísimas formas, entonces yo en la práctica clínica he aprendido que el COVID puede ser muchas cosas. Puede su primer síntoma ser un infarto, por lo cual ahorita prácticamente a todo el mundo que vaya por ciertas cosas se les está haciendo de todas maneras la prueba porque nos toca descartar que el evento originario de todo esto no sea el COVID, ¿vale? Entonces cuídense mucho, espero que les haya gustado como esta partecita de mitos y realidades. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa más que quieran, estoy al tanto. Sus profesores saben cómo contactarme y pues espero que tengan mucho cuidado, que nos sigamos cuidando a pesar de que estemos vacunados y que sigamos trabajando en pro de poder volver a tener una realidad como la conocíamos antes. Bendiciones.